El padre comisario era Fray Alonso Ponce, comisario general de la Orden Franciscana para la Nueva España de 1584 a 1587. Uno de sus secretarios, que se cree era Fray Antonio de Ciudad Real, contó su expedición. En 2007, el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia reeditó la parte que atañe al segundo paso del padre Ponce por nuestra región. Algunas páginas de dicho libro inspiraron este documental. Con todo su conocimiento y carisma, el historiador Dr. José María Muriá tiene a bien comentar lo siguiente. El viaje de Fray Alonso Ponce a México, y en especial al occidente de México, que nos narra Antonio de Ciudad Real, otro fraile franciscano, nos muestra justamente la enorme importancia que tuvo la orden en la formación de la sociedad del occidente de México, la enorme influencia de los franciscanos. Ponce, el viaje de Ponce, bueno, es una visita, una inspección, diríamos hoy, una auditoría, estaría de moda, que hace por toda esta región para ir viendo cómo están las cosas, y bueno, y eso lo aprovecha Ciudad Real para poder dar una descripción también de todo lo que iban encontrando. De manera que el documento, independientemente de todo, también nos da una muestra de los lugares por donde pasó, de cómo estaban las cosas, de cómo era el paisaje, de cómo vivía la gente, en fin, es un excelente documento antropológico, especialmente apreciado porque los conquistadores y los colonizadores del occidente de México fueron más reacios a escribir que en otras partes de lo que hoy es la República Mexicana. Y es en un momento muy interesante, un momento clave de la historia del occidente de México, que es cuando la colonia se está empezando a asentar, no del todo todavía tiene vestigios importantes de una sociedad de frontera, esto es, de una sociedad que tiene al enemigo muy cerca y que en cierta medida viven así como preparados para el ataque del enemigo y al mismo tiempo también listos para avanzar o para imponerse sobre los contrarios, que son todas estas comunidades o todos estos grupos indígenas llamados genéricamente chichimecas, que bueno, no, son seminómadas o muy poco sedentarios y por lo mismo muy difíciles de encuadrar dentro del nuevo régimen colonial. Ponce entra al territorio hoy de Jalisco por Mazamitla, entonces todavía del obispado de Michoacán, era del obispado de Michoacán, pasa por Teocuitlán a la zona de las playas y de ahí ya se remonta directo para Jocotepec y finalmente, bueno, llega a Chapala, etcétera, y luego bordeará, digamos, seguirá por la ruta del río Santiago en otra dirección. Es muy interesante cuando nos habla, por ejemplo, de la situación de la ribera del lago de Chapala y nos habla por ejemplo, que el convento de Jocotepec, y ojo, cuando hablamos de conventos, no se piensa en un convento de las dimensiones del convento de Zapopan, por ejemplo. No, el convento de Teocuitlán encuentra a un fraile y viejo en el convento de Teocuitlán. Y en Jocotepec y posteriormente en Ajijic, que era un poco la cabecera administrativa de los franciscanos, pues se encuentran también grupos muy reducidos. Eso confirma aquello que ya algunos historiadores han dicho, de que el trabajo de evangelización no era un trabajo de grupos grandes de frailes, sino era un trabajo casi muchas veces de individuos o de parejas de frailes que se movían, deambulaban por el occidente tratando de hacer su tarea. Gracias, doctor Muriá. Escuchamos a continuación lo que nos cuenta entonces Fray Antonio de Ciudad Real.
Estamos, pues, a fines de 1586. Viernes 28 de noviembre. El padre comisario salió de Banimba o Xiquilpa tan de madrugada que a las 8 de la mañana tenía andadas 6 leguas no largas, pero todas de cuesta arriba, entre llanos y de camino no muy bueno, y se halló en un bonito pueblo llamado Matzamitlán, de indios tarascos, de la guardianía de Xiquilpa, donde se le hizo muy buen recibimiento. A las 5 leguas corre un arroyo junto al cual había una estancia de ganado mayor, a la cual llaman delarios. Con todo perdón, interrumpimos la lectura del padre secretario para señalar que el arroyo que ahí menciona se volvió la presa Ingeniero Vicente Villaseñor. En cuanto a la estancia de Larios, es menester apuntar que hoy un cerro de Larios domina la comarca. Sigue albergando ganado vacuno de calidad, recuerdo sensible de su antigua vocación. En los años de 1950, el diseño de la presa obligó a reubicar algunas comunidades. Encontraremos a lo largo de la ruta del padre comisario, tal como le entendemos por las referencias del paisaje descrito, algunos de estos pueblos nuevos. Ojo de Agua del Picacho, con bellas perspectivas y pocas personas, ya que muchas de ellas van a trabajar a los Estados Unidos. Así como la población llamada Paso de Piedra, donde también escasean los habitantes permanentes por la misma razón. Luego aparece en el flanco de la sierra, al sur de la presa Villaseñor, la importante cabecera municipal de Valle de Juárez, con su interesante templo parroquial que data del siglo XIX y tiene la advocación de San Pascual. Y luego una laguna en que había muchas ansares pardas como las de Castilla. Poco más adelante estaban unas 1000 perías y junto a ellas corría otro arroyo de muy buena agua, y media legua de allí está el pueblo sobredicho, el cual está fundado en una sierra muy alta, en la ladera de otra más alta. Hace en él mucho frío, porque dicen que es el pueblo más alto de toda la Nueva España. Dase por allí miel blanca muy buena y críase unos animalejos a manera de martas, cuyos pellejos son muy estimados, y hacen de ellos ropas muy preciosas. Cázanlos los indios de noche en aquellas sierras y venden cada pellejo por $1. Ofrecieron los indios al padre comisario huevos, fruta y algunos pescados, y detúvose allí todo aquel día. Es aquel pueblo el último de Michoacán y de aquel obispado a los que por allí van derechos a Guadalajara. De cómo el padre comisario entró en la parte y obispado de Xalisco, prosiguiendo su visita, y de la laguna de Chapala. Sábado 29 de noviembre. Salió el padre comisario muy de madrugada de Matzamitlán y bajada una gran cuesta, allí junto al pueblo, llegó a una ciénega, la cual pasó por una calzada y por 5 o 6 portezuelas de madera. Otro de los atractivos lugares que nos ofrece enseguida el actual entorno es la Manzanilla de la Paz. Fundada pacíficamente desde el año de 1523, la Manzanilla de la Paz no está mencionada en el libro Viajes del padre Alonso Ponce al occidente de México, ya que posiblemente, no habiendo frailes franciscanos ahí, el padre comisario cortó camino. Sin embargo, no se puede omitir mostrar en este momento dicha localidad. Es una cabecera municipal con interesantes recursos gastronómicos, artesanales y turísticos en general.
Pasadas después muchas quebradas y reventones, y andada una legua, pasó por milperías de los indios de aquel pueblo, y una legua más adelante pasó por junto a una fuente de buena agua que está cerca del camino a la banda del norte. Después un arroyo, y luego llegó a un riachuelo donde descansó un poco. Anduvo otra legua y llegó a un pueblo despoblado llamado Taluquilla. La Taluquilla de Fray Antonio es hoy nombrada Toluquilla. Es un poblado que fue abandonado más de una vez a lo largo de su historia y muestra los restos de una hacienda con unos muros de adobe derruidos, que no son los que vio el padre comisario, ya que la construcción de la hacienda de Toluquilla fue posterior a su paso por el lugar. Las ruinas en medio de higuerillas no dejan de ser bastante evocadoras. Visitamos a continuación Concepción de Buenos Aires, que no menciona Fray Antonio sencillamente porque es un pueblo relativamente nuevo, nacido oficialmente en 1869, recibiendo decreto de cabecera municipal en 1888. Admiramos su parroquia con la advocación de la Inmaculada Concepción. Recorremos sus portales y su jardín municipal con varias estatuas, entre las cuales la de Rafael Ursúa Arias, hijo predilecto de esta localidad. Muy bien cuidado, el jardín municipal retiene nuestra atención, así como la población en general. Taluquilla, por junto al cual corre otro arroyo donde halló una ramada, y en ella algunos indios con ánimo de darle de comer en aquel sitio. Pero no se detuvo allí el padre comisario, así por ser de mañana como porque iba muy arromadizo y pretendía llegar presto al pueblo y convento de Teucuitlatlán, 7 leguas largas de Matzamitlán, donde se le hizo muy buen recibimiento. Fray Antonio, nuevamente si vas a disculpar la impertinente interrupción. La población que vuestra reverencia llama Teucuitlatlán es más conocida como Teocuitatlán, hoy Teocuitatlán de Corona. Son todas aquellas leguas de cuesta abajo, entre llanos, con muchas barranquillas y pedregales, y para entrar en el pueblo se baja una cuesta de media legua muy agra y penosa. Es aquel pueblo pequeño, y está fundado en tierra caliente, aunque no mucho, metido en un valle entre muchos cerros, cae en el obispado de Xalisco, en la provincia que llaman de Ábalos, de la provincia de México, y en el mismo obispado, provincia y jurisdicción caen los demás pueblos de aquella presidencia. Hablan todos estos indios una lengua que llaman pinome, aunque muchos entienden y aún hablan la mexicana, y en esta se les confiesa y se les predica. Los que no saben acostumbran confesarse con intérpretes, lo cual es muy común en aquel obispado, como dicho es, por las muchas diferencias de lenguas que hay en él. Andan los indios vestidos como los mexicanos, pero las indias, en lugar de vaipiles, traen unos capizayuelos a manera de San Benitos, y este mismo traje usan en casi todos los pueblos de la provincia de Ábalos, de la cual se dirá adelante. El convento, cuya vocación es de San Miguel, es una casita pequeña hecha de adobes,
la iglesia de cal y canto cubierta de paja. Cae aquel convento en la parte de Xalisco y tiene una puerta pequeña en que entra un arroyuelo de buen agua. Danse allí todo género de naranjas, danse higos, anonas, aguacates y mucha y muy buena hortaliza. Moraba en él solo un fraile viejo. Visitóle el padre comisario y detúvose allí aquel día y el siguiente, y ofreciéronle los indios muchos huevos, pan de Castilla y plátanos. En aquel capítulo se deshizo aquella presidencia y quedaron los pueblos por visitas de otros conventos comarcanos. Cerca de Teucuitlatlán hay una lagunilla a la banda del sur, de muchos salitrales, donde se hace mucha sal y se dan algunos pescadillos. A la banda del norte está un río que cría un pescado muy sabroso que llaman sardinas. Lunes 1 de diciembre. Salió de aquel pueblo el padre comisario a las 4 de la mañana